Buenos días, profesor Darwin. Mi nombre es José Cabrera y pertenezco a la sección M01. Y a continuación, voy a explicar las fases para la resolución de un problema por computadora. El proceso de resolución de un problema con una computadora conduce a la escritura de un programa y a su ejecución en la misma. Aunque el proceso de diseñar programas es especialmente un proceso creativo, se puede considerar una serie de fases o pasos comunes que por lo general los programadores deben seguir. Las fases de resolución de un problema con computadoras son análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, compilación y ejecución, prueba y depuración, mantenimiento y documentación. Esta fase requiere una clara definición, donde se contemple exactamente lo que debe hacer el programa y el resultado o solución deseada. Dado que se busca una solución por computadora, se precisan especificaciones detalladas de entrada y salida. En la siguiente figura se muestra los requisitos que se deben definir en el análisis. Para poder definir bien un problema, es conveniente responder a las siguientes preguntas. ¿Qué entradas se requieren? Tipo y cantidad. ¿Cuál es la salida deseada? Tipo y cantidad. ¿Qué método produce la salida deseada? En esta etapa de diseño se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Los métodos más eficaces para el proceso de diseño se basan en el conocido por divide y vencerás. Es decir, la resolución de un problema complejo se realiza dividiendo el problema en subproblemas y a continuación dividir estos subproblemas en otros de nivel más bajo, hasta que pueda ser implementado por una solución en la computadora. Este método se conoce técnicamente como el diseño descendente, top-down o modular. Para esto debemos conocer el concepto y el significado de un algoritmo. Recordemos que es un nombre de un matemático y astrónomo árabe que escribió un tratado sobre manipulación de números y ecuaciones en el siglo IX. Un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. Ejemplo, instrucciones para montar una bicicleta, hacer una receta de cocina, obtener el máximo común divisor de dos números, etc. Los algoritmos se pueden expresar por fórmulas, diagramas de flujos, diagramas de Nash-Schneiderman y pseudocódigo. Herramientas de programación. Como se mencionó anteriormente, las herramientas más utilizadas comúnmente para diseñar algoritmos son los diagramas de flujo, diagrama Nash-Schneiderman y los pseudocódigos. Diagrama de flujo. Es una representación gráfica de un algoritmo. Los símbolos más utilizados han sido normalizados por el Instituto Norteamericano de Normalización y los más frecuentemente empleados se muestran a continuación. El primer símbolo es el terminador y sirve para señalar el inicio y o el final del algoritmo. El siguiente es el proceso. Este se utiliza para un proceso determinado, el cual es utilizado comúnmente para representar una instrucción o cualquier tipo de operación que origine algún cambio de valor. Entrada-salida. Este símbolo es utilizado para representar una entrada o salida de información que sea procesada o registrada por medio de un periférico. Salida impresa. Indica la presentación de una o varios resultados en forma impresa. Decisión. Este es utilizado para la toma de decisiones, ramificaciones, para la indicación de operaciones lógicas o de comparación entre datos.
Conector. Este es utilizado para enlazar dos partes cualquiera de un diagrama a través de un conector de salida y un conector de entrada. Esta forma un entorno en la misma página del diagrama. Conector página. Indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas diferentes. Subprograma. Indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. Iteración. Indica que una instrucción o varias instrucciones se repitan varias veces. Diagramas Nazi-Scheidemann. Es una representación gráfica que muestra el diseño de un programa estructurado. Fue desarrollado en 1972 por Isaac Nazi y Ben Scheidemann. Este diagrama también es conocido como estructograma, ya que sirve para representar la estructura de los programas. Combina la descripción textual del pseudocódigo con la representación gráfica del diagrama de flujo. Pseudocódigos. Es una herramienta de programación en la que las instrucciones en palabras similares al inglés o español, que facilitan tanto la escritura como la lectura del programa. Una de las herramientas más utilizadas en el diseño de pseudocódigo es el programa PSeInt, la cual es una herramienta para asistir a un estudiante en sus primeros pasos hacia la programación, mediante un simple e intuitivo pseudolenguaje y en español, complementado con un editor de diagramas de flujo. Es la escritura de un lenguaje de programación, de la representación del algoritmo, desarrollada en las etapas precedentes, dado que el diseño de un algoritmo es independiente del lenguaje de programación utilizado para su implementación. Para realizar la conversión del algoritmo en programas, se deben sustituir las palabras reservadas en español por sus homónimos en inglés, en el lenguaje de programación correspondientes, y las operaciones e instrucciones indicadas en el lenguaje natural, expresadas en el lenguaje de programación correspondiente. Una vez que el algoritmo se ha convertido en un programa fuente, es preciso introducirlo en memoria mediante el teclado y almacenarlo, posteriormente en un disco. Esta operación se realiza con un programa editor. Posteriormente, el programa fuente se convierte en un archivo de programa que se guarda en disco. El programa fuente debe ser traducido al lenguaje máquina. Este proceso se realiza con el compilador y el sistema operativo que se encarga prácticamente de la compilación. Si tras la compilación se presentan errores, es decir, errores de compilación, en el programa fuente es preciso volver a editar el programa, corregir los errores y compilar de nuevo. Este proceso se repite hasta que ya no se produzcan errores, obteniéndose el programa objeto que todavía no es ejecutable directamente. Suponiendo que no existen errores en el programa fuente, se debe instruir al sistema operativo para que realice la fase de montaje o enlace del programa, objetos con las librerías del programa del compilador. El proceso de montaje produce un programa ejecutable. Cuando el programa ejecutable se ha creado, se puede ya ejecutar o correr o rodar desde el sistema operativo, con solo teclear su nombre, suponiendo que no existen errores durante la ejecución. La prueba de un programa es el proceso de ejecución del programa, con una amplia variedad de datos de entrada, llamadas datos de test, o pruebas que determinarán si el programa tiene errores, bugs
para realizar la verificación se debe realizar una amplia gama de datos de test, valores normales, valores de entrada normales de entrada, valores extremos de entrada que comprueben los límites del programa y valores de entrada que comprueben aspectos especiales del programa. La depuración es el proceso de encontrar los errores del programa y corregir o eliminar dichos errores. Cuando se ejecuta un programa se pueden producir tres tipos de errores. Errores de compilación. Se produce normalmente por un uso incorrecto de las reglas del lenguaje de programación y suelen ser errores de sintaxis. Si existe un error de sintaxis, la computadora no puede comprender la instrucción. No se obtendrá el programa objeto y el compilador imprimirá una lista de todos los errores encontrados durante la compilación. Errores de ejecución. Estos errores se producen por instrucciones que la computadora puede comprender pero no ejecutar. Ejemplos típicos son división por cero y raíces cuadradas de números negativos. En estos casos se detiene la ejecución del programa y se imprime un mensaje de error. Errores lógicos. Se producen en la lógica del programa y la fuente del error suele ser el diseño del algoritmo. Estos errores son los más difíciles de detectar, ya que el programa puede funcionar y no producir errores de compilación y de ejecución, y solo puede advertir el error por la obtención de resultados incorrectos. En este caso, se debe volver a la fase de diseño del algoritmo, modificar el algoritmo, cambiar el programa fuente y compilar y ejecutar una vez más. La documentación de un problema consta de las descripciones de los pasos a dar en el proceso de su resolución. La importancia de la documentación debe ser destacada por su decisiva influencia en el producto final. Programas pobremente documentados son difíciles de leer, más difíciles de depurar y casi imposibles de mantener y modificar. La documentación de un programa puede ser interna y externa. La documentación interna es la que se incluye dentro del código del programa fuente, mediante comentarios que ayudan a la comprensión del código. La documentación externa incluye análisis, diagramas de flujo y o pseudocódigos, diagramas de objetos manuales, de usuario, con instrucciones para ejecutar el programa y para interpretar los resultados. La documentación es vital cuando se desea corregir posibles errores futuros o bien cambiar el programa. Tales cambios se denominan mantenimiento del programa. Después de cada cambio, la documentación debe ser actualizada para facilitar cambios posteriores.